Una de las historias más interesantes de la Biblia es la historia del diluvio. Pero el diluvio no es solamente una historia de la destrucción del mundo y de cómo sobrevivió una familia en todo eso. No es la historia solamente de los animalitos que entraron al arca. Es una historia de gracia. Es una historia de promesas. Pero más que todo, es un poco de esperanza para un mundo tan conturbado como el que estamos viviendo. Así que comencemos el estudio a partir de ahora, porque tenemos mucha cosa interesante para estudiar. Hola, ¿cómo está usted, querido amigo y querida amiga? Muy bienvenido aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 4 con el título El diluvio. Y el verso para memorizar dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, el verso 37. Mira, la historia del diluvio no es solamente la historia de una lluvia, de animales y de destrucción. La historia del diluvio es una historia de restauración, es una demostración de gracia. Es una de las historias más bonitas para enseñarnos lo que es la salvación. La salvación. Mira, hay tanta confusión en el mundo que vivimos hoy día. Y por interesante que parezca, hay mucha confusión en relación a lo que es la salvación. Mucha gente está confundida pensando que para encontrar la salvación tiene que hacer muchas cosas. Tiene que cambiar de iglesia, o tiene que cambiarse la ropa, tiene que cambiar la manera de comer, de vestir. Mira, en la lección de esta semana vamos a ver cómo la salvación es algo individual, es algo hermoso, es algo fácil de alcanzarlo, aunque no haya sido fácil de conseguirlo. En la lección de esta semana vamos a entender un poquito más sobre la belleza que hay por detrás de una de las historias más increíbles de la Biblia. Ahora recuerde lo que le voy a decir. De las muchas cosas que el diluvio nos enseña, una de ellas es: Dios tiene promesas para nosotros. Y sus promesas siempre son para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para nuestra prosperidad. Las bendiciones de Dios siempre son para estar con nosotros y sacarnos de una situación difícil y ponernos en una situación mejor. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida infeliz. Dios quiere que vivamos en plenitud, en bendición, en paz y en felicidad. Y la lección de esta semana se va a dedicar a ayudarnos a entender un poquito más sobre eso. Estoy seguro que al repasarnos, para la mayoría de nosotros, repasarnos la historia del diluvio, nos va a ayudar a ver cuánta cosa buena Dios tiene para ofrecernos. Ahora, antes de seguir avanzando, permítame darle una sugerencia a usted, maestro y maestra de escuela sabática. Es muy fácil perderse en los detalles de esta lección. Por favor, mantenga siempre su enfoque en que la historia del diluvio es salvación. No se pierden los detalles por bonitos que sean. Estoy seguro que sacará mucho provecho de este estudio. Lección de domingo, día 17 de abril, con el título Preparación para el diluvio. Jamás Dios te va a pedir hacer algo sin decirte cómo. Jamás Dios te va a poner en una situación sin darte las herramientas para cumplir con esa misión. Yo encuentro mucha gente que me dice así: pastor, yo no creo que tenga condiciones de hacer eso. Y si pudiéramos entrevistarlo a Noé, y si le preguntáramos: ¿crees que tienes condiciones de hacer una barca y poner todos los animales ahí dentro para la salvación de la humanidad? Seguramente la primera cosa que les preguntaría sería: ¿qué es una barca? Y me imagino
que Noé nos hubiera dicho, pues yo nunca he hecho eso. Yo no tengo condiciones de hacerlo. Pero Dios jamás nos llama para algo que no tenemos condiciones de hacer. Yo escuchaba siempre eso en mis tiempos de la universidad. El Dios que llama es el Dios que capacita. Y así lo encontramos con Noé. Dios llama a Noé y le da varias instrucciones de qué hacer. Y recuérdense que estaba diciendo en la introducción de este video de que es muy fácil perderse en los detalles. Y aquí está uno de los ejemplos. El autor muestra cómo algunos pueden encontrar algunos paralelismos entre el arca de Noé y el arca del concierto. Mira, yo no voy a entrar a esos detalles por interesantes y curiosos que parezcan. Creo que hay otro punto en la lección del domingo que valdría la pena destacar. Y es que la lección de domingo nos va a dar los primeros rasgos de salvación en la historia de la arca de Noé. Dios le da a él exactamente lo que hacer. Y la salvación de Noé está en hacer exactamente lo que Dios le dijo hacer. Mucha gente llega a confundir la salvación de Noé como una salvación por obras. Si yo hago, encuentro salvación. Pero aquí está el gran punto. No fue la barca que salvó a Noé. No fue lo que él hizo que lo salvó a él. Fue la protección de Dios por sobre lo que él hizo. Fue la protección de Dios sobre lo que ellos estaban viviendo. A partir del momento que yo comience a pensar que lo que yo hago es suficiente para mi salvación, ese momento yo me comienzo a hundir. Es ese momento que mi barca comienza a hundirse. Es muy peligroso, sumamente peligroso pensar que en mis obras hay algún mérito o alguna salvación. No es la obediencia de Noé que le trajo salvación, porque muchos comienzan a cuestionar, bueno, pastor, entonces para ser salvo yo tengo que obedecer los mandamientos de Dios, yo tengo que obedecer las leyes de Dios, yo tengo que obedecer lo que me dice Dios. Y yo entiendo por qué lo hacen, aunque estoy en desacuerdo. Es ahí donde muchos líderes, pastores, iglesias, religiones, comenzamos a crear una lista de qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Y si no hago estas cosas, y si hago otras cosas, pues entonces me voy a perder. Entonces la vida religiosa de muchos se ha dedicado a qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La salvación de Noé no tiene que ver con sus acciones, tiene que ver con su obediencia en el sentido de creer en lo que Dios le estaba diciendo. Y hoy día, Dios para nuestra salvación no nos pide que construyamos una arca. Hoy día para nuestra salvación lo que Dios nos pide es, hijo, dame tu corazón. Pon tu vida en mis manos. Deja que yo sea el Dios de tu vida. Salvación fue por gracia en los tiempos de Noé y sigue siendo por gracia en nuestros tiempos. La gracia de Dios, gente, y aquí es algo muy importante. Por favor, entienda eso. La gracia de Dios no anula mi buen comportamiento, mis buenas obras. No. Es bueno portarnos bueno, gente. Es bueno portarse bien. Es bueno ser un buen papá, una buena mamá, ser fiel. Es bueno todo eso. Pero nada de eso añade mi salvación. Salvación es por la gracia. Es lo que vemos en la historia de Noé. Y eso es lo que deberíamos ver en nuestra vida. Mira, escucha lo que te voy a decir. ¿Quieres portarte bien? Pórtate bien. Te felicito por eso. Pero por favor entiende que nuestro buen comportamiento no añade ni el 0.5% a nuestra salvación. Nuestra salvación es exclusivamente por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Es Él el que lo hace porque yo no tengo condiciones de hacer. Confiar en eso es nuestra obediencia. Y si obedecemos a lo que Dios me dice de, hijo, confía en mí, cree en mí, yo estoy seguro que veremos victoria, veremos éxito. Y un día llegaremos a la tierra prometida, a una de las promesas que Dios nos hizo. Lección del lunes, día 18 de abril, con el título El suceso del diluvio. Mira,
es interesante ver por qué el diluvio tuvo lugar. La humanidad estaba completamente perdida. La humanidad en poco tiempo de existencia se había corrompido a niveles, pues, inimaginables. La corrupción trae consecuencias. Veamos los días que vivimos hoy día nosotros. La corrupción lastima, y no estoy hablando de la corrupción de la política, porque yo he tomado la decisión de no hablar de política. Hablemos de la corrupción de las personas, la maldad en el corazón del ser humano, el odio en contra de los que piensan diferente de mí. En los tiempos bíblicos no sabemos exactamente qué los antidiluvianos hicieron. Nos imaginamos un sinfín de cosas, pero no tenemos en la Biblia, aún así dice Jehová, de cuál fue la actitud que llevó a Dios desear limpiar la tierra. Pero sabemos que fue una corrupción de la raza humana. O su imaginación puede volar por cualquier rincón. Le recomiendo no hacerlo. Ahora, Dios puso un punto final a todo eso. Pero ponga cuidado a este aspecto aquí. El hecho de que Dios pone un punto final a todo eso no quiere decir un castigo de Dios. Es importante entender eso, porque creemos que muy pronto Dios pondrá un punto final a la historia de la humanidad por segunda vez. Ahora, eso no es un castigo de Dios. Dios no trabaja en castigar a sus hijos por su mal comportamiento, porque si así fuera, nosotros seríamos castigados todos los días. El diluvio no es un castigo de Dios contra la corrupción del ser humano. El diluvio es la intervención de Dios en el deseo de crear otra vez un mundo donde esa situación ya no exista más. El diluvio fue Dios interviniendo y diciendo, bueno, hasta aquí, porque yo quiero comenzar desde cero, borrón y cuenta nueva. Vamos a hacer eso otra vez. El diluvio es Dios agarrando todo lo que se escribió diciendo, bueno, esto no está bien, vamos a hacer esto una otra vez. Pero el diluvio y la reconstrucción, una vez más, es una señal de gracia. Es Dios diciendo, quiero darle a la raza humana una nueva oportunidad. Por eso jamás usted piense, querido amigo o querida amiga, que para usted ya no hay más oportunidad. El diluvio fue una nueva oportunidad. Y la venida de Cristo será una nueva oportunidad, donde todo lo que es malo, todo lo que fue malo, toda la corrupción, toda la maldad, va a acabar, va a tener fin. Porque Dios no que quiera castigar, y sí, quiere darle al ser humano algo mucho mejor para vivir. Y esa es una muy buena noticia. Y eso, querida amiga y querido amigo, solamente lo conseguimos por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Solamente lo conseguimos porque Dios es bueno y porque Dios nos ama. Si no fuera el amor de Dios, jamás nosotros conseguiríamos todo eso. El diluvio es la intervención de Dios para crear algo mejor. Y esa intervención apunta para la futura venida de Cristo, donde Él pondrá un punto final a este mundo de pecado para darnos algo mucho mejor. Por eso mi invitación a usted es, tomemos la decisión hoy día de estar preparados, porque la venida de Cristo está mucho más pronta de lo que usted y yo nos imaginamos. Lección de martes, el día 19 de abril, con el título El fin del diluvio. Por fin, después de mucho tiempo, y si usted saca tiempo, va a contar que Noé estuvo en el arca casi un año, ¿no? Pero después de mucho tiempo
de agua, de lluvia. Por fin Dios pone un punto final a ese momento de la historia. Y es interesante que en Génesis 8:1 la expresión que se usa es "y se acordó Dios de Noé". Ahora, estas expresiones por veces pueden traer algo de confusión y llevarnos a pensar, bueno, si Dios se acordó de Noé, ¿quiere decir entonces que Dios se olvidó de Noé? Y la respuesta es obviamente no, porque Dios no se olvida de sus hijos. La expresión "se acordó Dios de Noé" no tiene que ver con un Dios que se olvida, y sí de un Dios que quiere comenzar a actuar en el plan establecido. Y el plan establecido era ahora bajar las aguas para que Noé pudiera salir. Querido, Dios no se olvidó de nosotros. El plan de Dios para nuestra vida está avanzando. El plan de Dios para nosotros está siguiendo. Jamás piense que Dios se ha olvidado de usted. Puede ser que la vida esté siendo muy dura con usted. Puede ser que las cosas no hayan sido fáciles. Puede ser que el dolor está sumamente intenso. Puede ser que las frustraciones le hayan golpeado, pero Dios no se olvidó de usted. Dios jamás se olvide de usted. Ahora mismo, ahí mientras usted está mirando este comentario, quizá usted pone el teléfono ahí al ladito de su cama y quede escuchando nomás, porque pues mi voz es buena para hacer dormir, ¿no es cierto? Y quizá en este momento ahora usted esté pensando, creo que Dios se ha olvidado de mí. Es posible que las personas se hayan olvidado de usted. Es posible que los amigos se hayan olvidado, las personas que le juraron amor eterno se hayan olvidado, pero Dios jamás se olvida. Dios está ahí con usted ahora mismo. Ahora, hay un punto en la lección del día martes que me llama mucho la atención, que es cómo Noé trabaja en el silencio de Dios. Dios no le dice para soltar una paloma o un cuervo. Esa es una decisión de Noé. Porque Noé quiere avanzar en medio del silencio. Fe no quiere decir que yo no tendré dudas. Ese es el punto que yo veo en la vida de Noé. Mucha gente piensa que es pecado tener dudas. No es. Las dudas son saludables. Las dudas son buenas. Cristo en la cruz tuvo dudas. El pecado, la duda no es un pecado en sí. La duda no es una maldad en sí. La duda no es algo peligroso, no es algo horrible, no es algo malo. Nada de eso, mi gente buena. La duda es parte de nuestra naturaleza. El problema es cómo es que yo hago, cómo trabajo las dudas de mi vida. Noé pensó, bueno, ya ha pasado mucho tiempo que dejó de llover. Voy a hacer algo para ver qué es lo que está pasando. Pero recuerda, hay un punto interesante, es que aunque la paloma que Noé soltó nunca más volvió, Noé solamente avanzó cuando Dios le dijo avanzar. Y eso, gente buena, es algo muy importante. Ten todas las dudas que quiera. No es pecado. ¿Tienes duda en relación a los manejos de la iglesia? Pues pregunta. A los pastores no nos gusta mucho que nos pregunte, pero pregunte. Cuestione por qué las cosas son así. No hay problema. Es saludable, es sano. Pero recuerde, una cosa es tener las dudas y buscar las respuestas. Y otra cosa es actuar sin tener nada en consideración. Noé tuvo sus dudas, pero él siempre esperó la confirmación de la voz de Dios. Y si usted quiere ser feliz, tiene que aprender a esperar la confirmación de la voz de Dios. Por ejemplo, yo creo que Dios está junto con la lideranza, con los líderes de la iglesia. Yo tengo que esperar. Yo elijo creer. Puedo no estar de acuerdo y puedo tener mis dudas y las llevo, pero espero la orientación de Dios para actuar. La vida de Noé es algo interesante y su manera de actuar es muy aclaradora para nosotros. Y yo le invitaría a usted a vivir de esa manera. Tenga sus dudas, cuestione, pero espere en Dios, porque Dios jamás le dejará a usted sin respuesta. Dios no se olvida de nosotros. Lección de miércoles, día 20 de abril, con el título El Pacto, primera parte. Es interesante
la manera de Noé de actuar al salir de la barca. Y ojo aquí, cuando Noé sale de la barca, su primera acción es reconocer que por él y sus obras, él jamás lo hubiera logrado. Por eso lo que primero Noé hace es prestarle adoración a Dios. Es su primera acción. Él va a adorar a Dios. El autor de la lección dice que al igual que Adán y Eva, quienes seguramente adoraron a Dios sábado inmediatamente después de los 6 días de la creación, Noé adoró a Dios inmediatamente después del diluvio. Ahora, ¿por qué hace eso Noé? Porque reconoce que sin Dios, él no hubiera sobrevivido a nada de eso. Mira, Elena White comenta de que hasta el diablo temió por su vida en el diluvio. ¿No habrá temido Noé? ¿No habrá tenido miedo su familia? Él sabe que llegó hasta ahí por la gracia de Dios, por la protección de Dios. Por eso adorar es tan importante. Y por eso ir a la iglesia es tan importante. Ah, pastor, ¿yo puedo adorar en casa? Puede. Usted puede adorar en casa. Y voy a decirle algo que quizá le vaya a asustar un poquito. Usted puede, si no quiere, ni ir a la iglesia y tener su vida religiosa toda solito en casa. No se va a perder. Usted no va a dejar de conseguir la salvación por eso. La cuestión de la iglesia es que dibujamos la iglesia para ayudarnos en nuestra adoración. Por eso ir a la iglesia es tan importante. Ah, pastor, es que mi iglesia no está así. Bueno, ese sería un problema que nosotros los pastores tenemos que corregir inmediatamente. Tenemos que llevar nuestros líderes a mostrar y a planear la iglesia para que la iglesia sea una casa de oración, una casa de adoración y no un lugar donde yo voy a ver quién manda más que quién. Me duele el corazón por veces cuando llego a las iglesias y la gente está más preocupada con qué instrumento se toca, con qué ropa se viste, o quién manda, o quién va a ser el jefe, que con adorar al nombre de nuestro Dios. Mientras estoy grabando este comentario con ustedes, esta semana estuvimos teniendo evangelismo en todas las iglesias hispanas de la Asociación de Illinois. Y cómo me da gusto visitar las iglesias y ver los líderes preparados en recibir sus visitas, en preparar la buena música, en ajustar todo para que la adoración a Dios se haga. Es muy importante que nuestra vida sea una vida de adoración. Un adorador es alguien lleno de gratitud en su corazón. Un adorador es alguien que está dispuesto a entregarle a Dios su primero y su todo, porque reconoce que sin Dios jamás será algo. Otro aspecto de la lección del día miércoles, y ese quizás sea el aspecto que más va a sacar a la gente de enfoque en la lección, es cuando habla de la alimentación. En el comienzo del relato de la creación, Dios hace a Noé una distinción entre animales limpios y inmundos. Eso nos lleva a creer que ese concepto no es un concepto de Levíticos. Es un concepto que ya estaba claro a la humanidad, aunque creemos que la humanidad no comía carne para entonces. Algunos llegan a creer, y eso es pura presuposición, de que los antidiluvianos comenzaron a comer carne antes de la permisión de Dios. No sabemos decir eso. Ahora, lo que sabemos decir es que Dios entonces, por la situación de la tierra, le da al ser humano la autorización para el uso de la carne, para adicionar a su dieta la carne. Ahora, gente, yo no soy muy dado a hablar de temas de salud, incluso porque yo no soy médico, no soy enfermero, y no soy un estudioso del tema. Lo que les puedo decir aquí es lo siguiente. Dios creó la humanidad para tener un estilo de vida. Y durante la historia de la humanidad, Dios fue adaptando ese estilo de vida a las situaciones que el ser humano vivía. Entonces les digo, no es pecado comer carne. Pero sé
que quizá no sea lo ideal comerla. Pero recuerde siempre, y lo más importante de todo, esa es una decisión suya personal. Esa es una decisión que nadie puede tomar por usted. Lo más importante que vemos aquí no es si se puede comer carne o no se puede comer carne. Lo más importante que podemos ver aquí es cómo Dios siempre está atento a la necesidad de sus hijos. Si usted quiere desarrollar una dieta cruda, pues desarrolle. Desea ser vegano o vegetariano, séalo. Si entiende que en su dieta deben existir las carnes permitidas por Dios, pues hágalo. Pero recuerde siempre eso. Dios cuida a sus hijos. Y la alimentación en la Biblia está siempre conectada a la manera como Dios cuida a su pueblo. Así que recuerde siempre eso. Elija su dieta. Sea feliz con ella y no moleste a los demás. Lección de jueves, día 21 de abril, con el título El Pacto, segunda parte. En esta segunda porción del pacto vamos a ver la preocupación de Dios con la vida, y en especial con la vida humana. La lección del día miércoles termina con la nota de la alimentación, ¿no? De que habría temor tanto de los animales para con el ser humano como del ser humano para con los animales. La lección de jueves comienza con la misma nota, pero ahora de la protección de la vida del ser humano. El ser humano desarrolla el miedo de los castigos de Dios, lo pongo entre comillas. Porque mucha gente con el pasar del tiempo, me imagino que comenzó a ver, y la Torre de Babel quizás sea una demostración de eso, comenzaron a ver que podrían ser castigados por Dios otra vez y habría la necesidad de tener esa protección para con su vida. Pero Dios demuestra esa protección a través de sus pactos. El arco iris es en el cielo esa demostración de ese pacto. Es Dios diciendo, no voy a volver a destruir la tierra con lluvia. No voy a volver a hacer esto. Lo voy a hacer de otra manera, pero no de la manera que la hice. El arco iris siempre nos ayuda a entender que Dios tiene un plan para su pueblo. Que el pacto de Dios es un pacto de bendición. Estudiamos en algunas lecciones, algunos meses atrás, el pacto de Dios. El pacto no se basa en lo que yo hago y lo que Dios hace. Se basa en lo que Dios hace, aunque yo no lo pueda hacer. Mira, Dios es fiel a su palabra y eso es lo importante de esta lección del día jueves. Dios es fiel a su palabra y Él la mantiene, Él la sostiene. Él jamás va a quebrar su palabra. El establecer mi pacto con el pueblo es algo que Dios desea hacer por amor a sus hijos, por amor a sus gentes. Ahora te pido que escribas en los comentarios, cuando ves el arco iris, ¿qué es lo que viene a tu corazón? Desde niño, mi madre nos enseñaba a mirar el arco iris. Mi esposa le decía a mis hijitas siempre para mirar el arco iris. Con mi hijita más pequeña nos sentábamos a mirar los arcoíris cuando llueve aquí en Illinois. Y siempre me da gusto decirle a ella, hijita, ese arcoíris muestra el amor de Dios para con nosotros, que se revela de tantas formas. El amor de Dios para con nosotros no se revela solamente de la manera que yo quiero, se revela de la manera que Dios quiere. Y valdría mucho la pena intentar entender eso. Para usted, escribe en los comentarios, ¿qué le parece el arco iris? ¿Qué representa el arco iris para usted? ¿Qué siente usted cuando ve un arco iris? Yo siento paz, porque siento la mano poderosa de Dios guiando. Siento la mano de Dios, poderosa de Dios, protegiendo. Y sé que Él siempre estará conmigo. Puedo confiar en Dios. El arco iris me muestra, yo puedo confiar en Dios. Lección del día viernes, día 22 de abril, con el título para estudiar y meditar. Viernes es siempre una recapitulación y una conclusión de todo lo que estudiamos durante la semana. Mire, en esta lección
vimos la historia del diluvio. Y hay algo que no he mencionado mucho durante los días, pero que valdría la pena destacarlo ahora en una cita de Ellen G. White que aparece aquí del libro Patriarcas y Profetas, la página 90, y que dice así: los pecados que acarretaron la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de la presente. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Mira, cuando yo leo estas citas, a mí no me da ganas de atacar maneras de ser. Aquí Ellen G. White en esta cita, ella habla de glotonería, ella habla de la perversión del matrimonio, pero esos no son los pecados de los antediluvianos. Los pecados de los antediluvianos fue rebajar y distorsionar lo que Dios les había dado. ¿Quieres condenar la glotonería? Pues condénala. ¿Quieres condenar las perversiones del matrimonio, las perversiones sexuales? Pues si es lo que usted piensa que debe hacer, yo no iría por ese camino. Yo lo que le digo aquí, gente, es que nosotros hoy día cometemos pecados similares, que es desvirtuar lo que Dios nos ha dejado. Quizá tenga que ver con nuestra dieta, quizá tenga que ver con nuestro comportamiento, quizá tenga que ver con la moralidad también. Tiene que ver con eso, no hay lugar a duda. Pero estamos desvirtuando mucho más que eso. Estamos desvirtuando otras cosas buenas también, como la religión. Cuando la religión cristiana fue establecida por Dios, veamos un poquito del libro de Hechos, cómo se comportaba la iglesia primitiva, cómo eran los cristianos, su deseo de amar a su prójimo, de cuidar a las personas. ¿Cuán lejos estamos de ese comienzo? ¿Cuán lejos estamos del sermón del monte predicado por Cristo? Entonces no se trata de glotonería o de perversiones inmorales. Se trata de que Dios nos ha dado cosas lindas y nosotros las estamos desvirtuando. Y sería bueno que busquemos en Dios sabiduría para volver a vivir todas estas cosas de la manera que Dios quiere que las vivamos. Gracias por haber llegado hasta aquí, querido amigo, querida amiga. Es siempre un gusto compartir con usted la lección. Antes de apagar, porque yo sé que muchos apagan en este momento, antes de apagar, no se olvide de suscribirse al canal y si gusta, por favor, acompáñenme en los otros medios sociales. También es siempre un gusto tener su participación por allá. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos encontramos en las transmisiones en vivo, miércoles de noche. Yo estoy estudiando el libro Camino a Cristo. Si usted está acompañando esto ahí en los meses de abril y mayo del año 2022, estoy estudiando el libro Camino a Cristo en vivo, miércoles a las 9 de la noche, hora de Chicago. Y los viernes de noche a las 9 de la noche, hora de Chicago, juntamente con mi esposa, estamos hablando a las parejas. ¿Está bien? Gracias por su compañía. Cuídese mucho, nos vemos muy pronto por ahí.